dando los avisos parroquiales que nos tocan todas las charlas y luego te doy la palabra para comenzar. Muy bien, bueno, primero darle la bienvenida a todos, muchísimas gracias por participar, como les decimos siempre. La verdad que esta es nuestra 11ª reunión en el marco de esta pandemia, el ciclo de conferencias que está organizado por AEXIA, y bueno, estamos muy contentos de no solo de hacerlo, sino de que venga tanto público siempre y que tengamos estos disertantes de tan alto nivel. Aprovecho este espacio para saludar cariñosamente y especialmente a nuestro secretario, el doctor Fabián Chiroquimeto, quien es el que me ayuda detrás de todo esto, y bueno, y a todas las autoridades de AEXIA, por supuesto, a nuestro presidente Sebastián Cancio, a Horacio Especa, bueno, a todas las autoridades, a todos los miembros y al público en general que cada reunión nos acompaña con estas charlas. Les recordamos que esta charla será grabada con la previa autorización del doctor Ferrer, para luego subirla a nuestro canal de YouTube, al que los invito a participar, a recorrer. Ya están subidas todas las charlas anteriores, así que si alguna no tuvieron oportunidad de ver, la pueden consultar en el canal, así como el resto de nuestras redes sociales. Asimismo, aprovecho para informarles que la próxima charla va a ser este jueves a las 19 horas en nuestro horario habitual, después de la charla de AIDA, y en esta ocasión va a venir a disertar el doctor Hernán Piazza, que nos va a hablar de RT y de todas las cuestiones de la comisión médica que son nuevas y todo lo que ha salido en este último tiempo. Así que va a ser de mucha importancia. Ahora sí, les rogamos apagar sus micrófonos de manera que no haya acople con la disertación y le damos la bienvenida muy cordialmente al doctor Sergio Ferrer, quien es un gran procesalista y nos acompaña esta tarde con temas que entiendo van a ser de suma importancia para todos. Así que Sergio, bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, gracias también por la presentación. Dispongo de 30 minutos aproximadamente, así que voy a condensar un tema que desde todo punto de vista es más amplio, pero que, bueno, quizás queda algún tema para conversar con posterioridad, porque según entiendo, a partir de la charla, luego se abre la posibilidad de hacer comentarios, preguntas, intercambiar opiniones, que creo que seguramente será la parte más fructífera de este encuentro. Cuando me propusieron hacer una charla que tuviera que ver con esto que nos toca vivir, esta cuarentena, pandemia, etcétera, etcétera, se me ocurrió que podría ser de utilidad y de interés hacer un pronóstico acerca de qué es lo que nos espera desde el punto de vista de los litigios, fundamentalmente, y por lo tanto de la labor de nosotros como abogados, qué es lo que nos espera a la salida de la cuarentena, ¿no? ¿Cuáles van a ser los temas que van a convocar nuestras actuaciones profesionales? Desde el ámbito que sea, abogado del actor, del demandado, juez, y haciendo eso, determinando alguna rama del derecho o algún tipo de litigio que nos vaya a convocar, se me ocurrió entonces atacarlo desde la perspectiva de la especialidad que me compete, que es la del derecho procesal. El derecho procesal acompaña al derecho sustancial en su quehacer, de hecho es de alguna manera el escudo, ¿no? La tutela del derecho sustancial es la misión del proceso, y por lo tanto, cuando pasa algo en lo sustancial, también pasa algo en lo procesal. Con riesgo de equivocarme, porque si de algo carecemos es de poderes de adivinación, tengo para mí que lo que se viene es un escenario de donde se va a masificar o expandir de modo muy intenso el incumplimiento de las obligaciones. En alguna medida ya las noticias que hoy estamos teniendo sobre la realidad económica nos anticipan sobre una posible ruptura de cadenas de pagos y demás, porque claro, este aislamiento social preventivo y obligatorio nos priva a todos de hacer lo que hacemos para ganarnos la vida, a todos o a muchos, y eso no todos los sectores están en condiciones de soportar sin un quebranto irremediable.
y ese quebranto va a traer, creo yo, razonablemente, el incumplimiento de las obligaciones. Entonces, ¿cuál es el escenario que me imagino desde el punto de vista de los litigios y enfocado a partir del derecho sustancial? Un acreedor que va a pretender y va a exigir el cumplimiento de la obligación. Y un deudor que va a tener herramientas no convencionales para defenderse, fundamentalmente tratando de justificar el estado de mora, ya sea invocando una imposibilidad sobreviniente del cumplimiento del contrato por caso fortuito o fuerza mayor, que dará lugar a distintas alternativas, a lograr que se declare que la mora no le es imputable y por lo tanto no debe pagar las consecuencias de la mora, intereses, cláusulas penales, etc. O lograr la rescisión del contrato cuando el incumplimiento sea transitorio, pero de plazo esencial, en función del cual la imposibilidad de cumplir dentro del término haya suprimido el interés de las partes en la obtención de la prestación. Y más allá del caso fortuito, la fuerza mayor y estas distintas alternativas que nos presentan la imposibilidad sobreviniente del cumplimiento de la obligación o del contrato, imagino también un escenario propicio para el planteo de la teoría de la imprevisión, por el hecho de que haya sobrevenido un desequilibrio de las prestaciones, del contenido económico de las prestaciones, una exagerada y evidente onerosidad sobreviniente, en términos que el juez se ha convocado a restablecer el equilibrio de esas prestaciones que han resultado ya descompensadas por el efecto de todo esto que venimos viviendo y el impacto que tiene en la economía. Este es el escenario que imagino se va a dar en alguna medida en el plano sustancial. Y si poso la mirada en este tipo de cuestiones sustanciales y pienso en el proceso, vienen muchas o varias cuestiones interesantes, porque en el contexto de estas discusiones que en nuestro país, que vivimos de emergencia en emergencia y de crisis en crisis, no es la primera vez que nos asumimos o nos acercamos a un escenario de esta naturaleza, ¿no? Una masiva imposibilidad de cumplimiento de contrato y acreedores y deudores que discuten acerca de si hay mora, si no hay mora, o quién carga con las consecuencias negativas de alguien que no pudo cumplir a tiempo. Y si miramos para atrás y traspolamos aquellas cuestiones a lo que yo pienso va a ser el futuro, advierto algunas controversias de orden procesal o algunos institutos procesales que han visto florecer y tener un campo de actuación sumamente propicio para desenvolverse en ese tipo de litigios. Y de entre las distintas cuestiones procesales que pueden vincularse a esto, me ha parecido interesante aquellas que tienen que ver con las medidas cautelares. En el marco de estos procesos hemos visto florecer medidas cautelares que por ahora le vamos a dar el nombre de heterodoxas, es decir, poco comunes, si se quiere infrecuentes, visto desde algún costado osadas o arriesgadas, visto desde un punto de vista conservador y garantista, lisa y llanamente inconstitucionales. ¿Qué tienen de heterodoxo, de extraños estas medidas cautelares que, como digo, han visto un campo propicio de florecimiento en este tipo de litigios? Por un lado tenemos una heterodoxia que tiene que ver con el objeto de la medida cautelar. La medida cautelar es un anticipo de la tutela jurisdiccional que tiene por fin asegurar la eficacia práctica del proceso. Eso es lo que dice un concepto, una definición natural y común de este instituto. Anticipo de la tutela jurisdiccional. Cuando hablo de heterodoxia del objeto, es precisamente, radica en este punto del concepto. Aquello que el tribunal anticipa a una de las partes para tutelar la eficacia práctica del proceso, para evitar que su derecho padezca, se envilezca, se degrade con el transcurso del proceso, eso que se anticipa no es normal, digámoslo así, no es común. ¿Y qué tiene de raro? Que expresa intensas proyecciones sustantivas. ¿Qué quiero decir esto? Que lo que se le da a una parte por vía cautelar implica una intromisión en la esfera de derechos sustanciales de su oponente muy intensa.
Y si la llevamos precisamente a este tipo de litigios, acreedor versus deudor, normalmente o en muchos casos, esta penetración en la esfera de derechos sustanciales del acreedor implica privar, limitar, restringir fuertemente los derechos que ostenta ese sujeto, el acreedor, por el hecho de ser tal. El deudor logra una medida cautelar que tiene como reflejo la prohibición de actuar o de ejercer los derechos propios del acreedor, algunos de ellos esenciales a tal naturaleza de posición jurídica como la del acreedor. Lo veremos enseguida. Eso tendría que ver con la heterodoxia en el objeto. Pero también podemos situar una heterodoxia, es decir, algo que sale de lo común, desde el punto de vista de los sujetos. Normalmente, cuando pensamos en una medida cautelar, estamos pensando en un remedio procesal que auxilia ¿a quién? Al acreedor. Normalmente quien está interesado en la eficacia práctica del proceso, normalmente quien intenta eludir los efectos de una sentencia, es el deudor. O al menos no, es lo que a primera vista, cuando pensamos primeramente en una medida cautelar, se nos ocurre. Sin embargo, este tipo de cautelares, en este contexto particular de conflictos jurídicos, donde el deudor tiene mucho para decir y mucho para probar, quien está persiguiendo la garantía de la eficacia práctica y por lo tanto en favor de quien se otorga esta cautelar, ya no es el acreedor, sino es el deudor. Quien acude a la cautelar para garantizar sus derechos, en este contexto de medidas cautelares que hemos denominado por ahora como heterodoxa, es el demandado. Perdón, me equivoqué, es el deudor. Deudor que no necesariamente ocupa el rol de demandado. Esta es otra particularidad que luego se comunica, particularidad procesal, que luego se ve que se comunica en el ámbito de las cautelares. En este contexto de litigios, a la hora de plantear una cuestión de imposibilidad de cumplimiento sobreviniente, o la teoría de la imprevisión, o el caso fortuito, la fuerza mayor, es habitual o común que el deudor ocupe el rol activo de relación procesal, es decir, sea el demandante y acuda al instituto de la acción declarativa de certeza para que el tribunal esclarezca esta cuestión controvertida vinculada al hecho que motive su defensa. Vuelvo a decirlo, caso fortuito, fuerza mayor o la imprevisión. Entonces, fíjense ustedes esta particularidad. Tenemos un deudor que es quien acciona y en resguardo de esa pretensión deducida por la demanda, acude a una de estas medidas cautelares que estamos mencionando. ¿Cuáles son estas medidas cautelares? Es decir, quiero que hagamos un brevísimo repaso para darles algún ejemplo de cómo operan o qué tan profunda, qué tan intensas son estas protecciones sustantivas, qué es aquello que nos llama la atención y que el deudor podría obtener, podría cautelar, limitando en alguna medida los derechos del acreedor. Fíjense ustedes, algunos casos. Se puede imponer, por vía cautelar, interim se sustancia el proceso, al acreedor el deber de aceptar pagos cuyo monto no coincide con lo que resulta de la letra del contrato, sino antes bien con la posición del demandado según la cual la letra del contrato lleva a una desproporción sobreviniente del equilibrio de las prestaciones. El caso, por ejemplo, del planteo de la teoría de la imprevisión. Fíjense ustedes, el Juzgado Civil y Comercial, Minería y Sucesiones número 3 de Viedma, el 17 del 4 del 19, en auto Díaz, Federico, Gustavo y otro con amparo colectivo, impuso a una sociedad de ahorro previo aceptar íntegra y sustancial del proceso como pago del plan de ahorro previo el importe que resultaba a una fecha anterior a la promoción de la demanda, era precisamente al mes de abril del 2018. Esto tuvo que ver en el contexto de aquellas acciones que se reprodujeron a lo largo de todo el país con respuestas similares a estas, en donde
quienes suscribían un plan de ahorro previo habían visto que habían experimentado las cuotas que abonaban un incremento descomunal derivado del aumento y del salto del dólar que dio en aquella oportunidad, que acompañó al aumento de precios de la unidad 0 kilómetros en relación a la cual se estipulaba la cuota. Con la particularidad, dicen los actores por lo menos, que en realidad el precio del 0 kilómetro de lista había subido mucho, pero no así el precio real con el que se hacían las transacciones. De modo tal que ese precio de lista era una cuestión, un monto artificialmente inflado al solo efecto de incrementar el importe de las cuotas que abonaban los ahorristas. Como fuera, y más allá de quien tenga la razón finalmente, lo cierto es que se promovieron acciones orientadas a reacomodar el precio y evitar esa suma descomunal que había sido incrementada, y mientras se sustanciaba el proceso, se imponía al actor el deber de aceptar esos pagos en un precio inferior al que resultaba del contrato. Es cierto que la cuestión sustancial no es idéntica a aquella que yo he pronosticado como de posible acaecimiento en un futuro próximo, pero no es menos cierto que desde el punto de vista cautelar tendría el mismo efecto. Es decir, no se invocó aquí la teoría de la imprevisión, sino podría haberse hecho, pero se incolumnó la pretensión más bien por el lado de los derechos del consumidor, la falta de información, etcétera, etcétera, un manejo de un ejercicio abusivo del derecho, etcétera, etcétera. Pero bien podría plantearse la misma situación en el marco bilateral y donde ha sobrevenido un incremento desproporcionado de una de las prestaciones como secuela de un acto imprevisible e inevitable. En el caso América TV, Sociedad Anónima contra Practic Plus, Sociedad Anónima, del 9 del 4 del 19, aquí sí ya estamos en un planteo concreto y puntual de la teoría de la imprevisión. Se trataba de un contrato de locación celebrado en dólares, el dólar da un salto, torna desproporcionado el precio del alquiler, que estaba atado al valor del dólar, en un plazo muy breve desde que se había celebrado el inicio del contrato, y entonces el locatario plantea una acción declarativa de certeza donde pide que por intermedio de la acción o por vía de la acción de la imprevisión se limite el incremento del alquiler a valores que no superen determinado importe. Ínterin se sustancia el proceso, se impone al acreedor como medida cautelar el deber de recibir pagos por un importe inferior al que resultaba de aplicar el mecanismo previsto en el contrato. Discutible, por cierto, el caso, ¿no? Porque en realidad que en nuestro país sea imprevisible una escalada del precio del dólar a esta altura del partido me parece que es difícil de sostener. Por otro lado, el juez de primera instancia había rechazado esta medida cautelar y la Cámara revocó el fallo y lo consintió. El argumento que dio para hablar de la imprevisibilidad era que en el presupuesto de la Nación se había establecido un valor del dólar muy inferior por debajo del que resultaba de la cotización oficial al día del planteo de la demanda. Argumentos, ¿no? Creo que, puedo decirlo, sería objetable, pero me interesa al menos como ejemplo para este tipo de cautelares donde se impone al acreedor el deber de recibir una prestación inferior, con un al que ha sido pactado. Medidas cautelares todavía de proyecciones sustantivas más intensas que las que acabo de mencionar, en orden a limitar los derechos del acreedor. Medidas cautelares que prohíben demandar o suspenden la tramitación de procesos ya iniciados. Ejemplo. En el juzgado en lo civil y comercial de 41ª nominación de Córdoba, en autos Arauz, Gabriela Verónica y otros contra FSA Sociedad Anónima de ahorros para fines determinados. Este es un caso semejante al primero en el que cité, ahorristas que plantean la cuestión referida al incremento desmesurado de la cuota del plan de ahorro. Además de haber retrotraído el precio del precio del plan a valores de abril del 2018, etcétera, etcétera, referido a lo anterior, y tenía que ver con la imposición de un pago a valores inferiores a lo que resulta del contrato. En este caso, además, se le
prohíbe, se le ordena por medida cautelar a la administradora del plan a promover las ejecuciones prendarias que pudiera hacer en función de la mora que resulta del contrato y suspender la tramitación de las que hubieran sido iniciadas. Por el plazo de 60 días, dentro de los cuales debía liquidar la deuda provisoriamente al valor que se había establecido según la medida cautelar para que los deudores la paguen. Si pagaban esa deuda liquidada conforme a los valores resultantes de la cautelar, es decir, retrotraídos a abril del 2018, no se podían seguir con las ejecuciones prendarias, ¿no? Es decir, una posibilidad de que el deudor salga de la mora pagando el valor articulado en la cautelar o ordenado por vía cautelar e inhibiendo al acreedor del poder de ejecutar conforme las pautas del contrato. La Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil y Comercial, Sala C, el 18/7 del 19, adviertan que si vamos a hablar de prohibición de promover demanda, podríamos ir a la circular 1050 de los años 70, donde prohíbe las ejecuciones hipotecarias, cuando como consecuencia de esa circular 1050 del Banco Nación, incrementaba los créditos de un modo desproporcionado a los deudores hipotecarios, en función de los cuales todos o casi todos iban a perder la propiedad que habían adquirido por esa vía. Estamos hablando años 70, ya allí empezó a haber prohibiciones de promover ejecuciones. Y ahora vengo citando fallos todos del año 2019 donde se mantiene esa potestad cautela. Decía entonces, la Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial, Laboral y Minería de Neuquén, Sala 3, 27 del 11 del 19, David Tel, Sociedad Anónima de Contratal, prohíbe el derecho a rescindir por incumplimiento contractual. Se trataba de una disputa entre la Cooperativa de Servicios Públicos de una ciudad y una empresa que había contratado con ella y utilizaba parte de sus servicios de posteo y demás, además del suministro de energía eléctrica. Se suscita un inconveniente entre ellos, en función de lo cual la cooperativa pretende rescindir el contrato y se iba a ver privada de esta empresa, la empresa actora, que entre otras cosas prestaba servicio de distribución de señal de Internet. La empresa actora, la que distribuye Internet y litiga en contra de la cooperativa, sostiene que no hay incumplimiento y por lo tanto no se puede rescindir el contrato. Interin se sustancia este litigio, que iba a juzgar si hay incumplimiento o no lo hay, en función de lo cual si la cooperativa puede rescindir o no rescindir. Mientras se discutía eso, se impuso a la cooperativa la prohibición cautelar de rescindir. Vale decir, el contrato continuaba ejecutándose bajo las mismas pautas hasta tanto se resolviera si había o no había derecho a rescindir. Puedo citar otros casos, no quiero abundar, por ejemplo, medidas cautelares que prohíban los bancos ejecutar los saldo deudores de tarjeta de crédito cuando algunos rubros hubieran sido impugnados. O las medidas cautelares que prohíben hacer el certificado de deudor en cuenta corriente bancaria para el fin de evitar la constitución de un título ejecutivo y que se pueda promover una demanda fundada en dicho título. La prohibición de generar el título implica una prohibición de demandar en la práctica. Bueno, vistas estas medidas cautelares de este modo, salta a la vista lo primero que dije, en el sentido de que estamos frente a medidas cautelares heterodoxas, raras, extrañas, peligrosas en algún caso, y desde cierta mirada de la doctrina inconstitucional. Y es cierto que la constitucionalidad de estas cautelares no pasa fácil por el tamiz que la controla, control de constitucionalidad precisamente, sino que probablemente sea necesario algún grado de argumentación para hacerlas admisibles del plano constitucional. ¿Y cuál sería el problema de la constitucionalidad? ¿Qué es el primer inconveniente de orden constitucional que salta a la vista? Estas intensas proyecciones sustantivas, esta forma en que impacta en los derechos sustantivos del acreedor, podría considerarse violatorio de la garantía al juicio previo. ¿Por qué? Bueno, conforme a la garantía del juicio previo, ningún habitante de la nación puede ser juzgado sin juicio previo
fundado en ley anterior al derecho al proceso. La norma constitucional dice penado, pero para ampliarlo como una garantía no exclusiva del proceso penal, porque no lo es solo el proceso penal, sino del instituto de los procedimientos en general, se dice que ningún habitante de la nación puede ser juzgado sin juicio previo. Esto de no ser juzgado significa que, en principio, el derecho sustancial del justiciable no puede ser objeto de ninguna modificación en su perjuicio sin que previamente se haya tramitado un proceso en su integridad y obtenido una sentencia. Solo la sentencia podría autorizar a que se espere ese conjunto de derechos sustanciales del justiciable sea en alguna medida modificado. Y sin embargo, estamos viendo que por vía de esta medida cautelar me meto con los derechos sustanciales del acreedor y se los limito, se los modifico. En esa medida en que yo me meto con los derechos del acreedor, podríamos estar diciendo, momento, no hay sentencia, esto opera como un verdadero anticipo de condena y por lo tanto es inconstitucional. Este primer enfoque creo que es rebatible. El argumento para rebatirlo tiene que ver con lo siguiente. Sabemos que ningún derecho, aunque sea constitucional, es absoluto, sino que se encuentra limitado por las garantías y derechos de otros ciudadanos que se vinculan a esa garantía original. Quiero decir, por un lado tenemos el derecho al juicio previo del demandado, acreedor, en los ejemplos que venimos dando, pero por otro lado existe también el derecho a la tutela judicial efectiva del deudor que quiere lograr una sentencia útil. La sentencia útil, es decir, aquella que una vez que se dicte puede ser llevada a la realidad concreta y no queda en una mera abstracción jurídica que no sirve más que para colgarla en un cuadro, ¿no? Y es inútil la sentencia que no tiene la habilidad de modificar la realidad conforme al contenido de la decisión. El derecho a una sentencia útil también hace a la garantía de la defensa en juicio. Y está claro también, por eso hay consenso en que el instituto cautelar tiene raigambre constitucional en la medida que es el único remedio que permite que el proceso invierta el tiempo necesario para que en su discurrir cada una de las partes ejerza sus defensas. ¿Hola? Perdón, se había cortado, no sé si... Ya volvimos, bien. Estamos perfectos. Bien. Una alegría verlos ahí, pensé que los había perdido. Acá estamos. Entonces, les decía, se trata, por lo tanto, de armonizar esas dos garantías en pugna. El juicio previo por un lado y la tutela judicial efectiva de defensa en juicio por el otro. Y creo que el Instituto de las Cautelares, manejado en sus adecuados términos, aunque auspiciemos en ello estas proyecciones sustantivas tan intensas, compensan adecuadamente estos derechos en pugna. ¿Por qué? Fíjense ustedes, la garantía del juicio previo no se ve afectada, limitada sí, pero no afectada en su esencia por una cautelar de esta naturaleza, por dos razones. En primer lugar, porque ese anticipo de la tutela jurisdiccional, eso que se le anticipa al deudor y que implica una restricción de derechos sustanciales del acreedor, es provisorio, no es definitivo. Por lo tanto, en realidad, una medida cautelar, aunque dé lo mismo que se pidió en la demanda, no es equivalente a una sentencia, porque la sentencia es definitiva o tiene vocación de ser definitiva por vía de la cosa juzgada. En cambio, la medida cautelar es siempre provisoria, está destinada a morir el día que termine el juicio. Entonces, hay consenso en que ese anticipo provisorio no afecta a la garantía del juicio previo. Pero hay algo más, y es la segunda razón que le da ensamble constitucional. Ese anticipo jurisdiccional, esa penetración o afectación de los derechos sustanciales del acreedor, es reversible, es siempre reversible. No es definitivo en el tiempo, ni es definitiva en los hechos, porque como contrapeso y equilibrio de fuerzas en este vaivén, en este ping-pong de garantías y derechos constitucionales en pugna, el que obtiene la cautelar tiene la carga
de ofrecer una contracautela y garantizar la indemnización de todo perjuicio que pudiera derivarse de la medida cautelar. De modo tal que si finalmente quien obtuvo la cautelar no tuvo razón, se va a revertir el cuadro de situación, lo que el acreedor no pudo hacer antes lo va a hacer después, y la demora que hubiera tenido en ejercer ese derecho va a ser compensada por vía de un resarcimiento. Estas limitaciones que no violan la garantía del juicio previo no son vanas. Por esa vía se permite al acreedor, al deudor que obtiene una cautela, asegurar la eficacia práctica del proceso, porque para eso está el proceso, para dar una sentencia útil. Por lo tanto, porque en definitiva todo el instituto procesal radica en esa situación, radica en ese punto. Debo darle algo provisoriamente y de modo anticipado al actor en un juicio, porque si no le doy nada, para cuando termine el juicio, la sentencia se ha vuelto ilusoria. El proceso habrá sido una fórmula vacua, una fórmula burocrática sin fines prácticos concretos. Entonces, la necesidad de tutela al derecho de acción, cuando hablo de tutela me refiero a la posibilidad de obtener una sentencia útil, justifica que la garantía del juicio previo sea limitada, no violentada, sino limitada en los términos que acabo de mencionar. La segunda obstancia, el segundo obstáculo que tenemos a la recepción constitucional de este tipo de medidas cautelares se deriva de un apotegma que yo lo tildo de falso. Este apotegma reza del siguiente modo, y seguramente muchos de ustedes, algunos quizás incluso estén consustanciados con este principio, pero si no, al menos lo han leído en más de una oportunidad. Se dice más o menos así: no puede otorgarse por vía cautelar aquello que implica un otorgamiento anticipado del objeto de la pretensión sustancial. Quiere decir esto, que el objeto de la pretensión cautelar no puede coincidir con el objeto de la pretensión sustancial. Si el acreedor quiere pago, no le puedo dar por vía cautelar pago. No puedo darle por vía cautelar lo mismo que me pidieron en la demanda. Digo que es un principio falso porque en realidad desde siempre tenemos cautelares legalmente previstas y admitidas que habilitaban una coincidencia total o parcial entre el objeto de la pretensión fondal y el objeto de la pretensión procesal. Ejemplo: alimentos, litis a expensas, exclusión del hogar conyugal, que ya estaban regladas en el Código de Vélez y se otorgaron siempre sin mayores complicaciones, aunque en la práctica vemos que hay una coincidencia entre lo sustancial y lo procesal. El alimento provisorio coincide con el elemento definitivo, al menos total o parcialmente. No coincidirán quizás en el monto, sería una coincidencia parcial, pero en definitiva el objeto del otorgado por vía cautelar es el mismo. También lo hemos visto funcionar de este modo en medidas cautelares que han sido admitidas sin mayor citación, como por ejemplo el marco de los procedimientos administrativos, la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado. Coincide la pretensión sustancial con la pretensión procesal. Y fuera de estos casos que desde siempre fueron así, y por lo tanto, si nosotros dijéramos que el concepto, el objeto de la pretensión, la coincidencia entre los objetos de las pretensiones cautelares y fondales hacen que la cautela sea improponible, no hubiéramos tenido ninguna de estas medidas cautelares que acabo de mencionar. Pero además, y para terminar definitivamente con la controversia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace ya años sentó el precedente del leading case en la cuestión Camacho Acosta contra Graf y Graf. Luego, confirmado en otras hipótesis, más recientemente el caso Pardo. Ambas situaciones tienen en común que se trataba de demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, y como medida cautelar ínterin se sustanciaba la demanda, el proceso ordinario de daños y perjuicios, ordenó el pago parcial de la indemnización, para evitar el agravamiento de los daños que padecían los actores. ¿Qué querían los actores? Pago de indemnización. ¿Qué ordenó el órgano jurisdiccional? Confirmado por la Corte, pago parcial de la indemnización.
coincidencia absoluta y total entre objeto cautelar y objeto de la pretensión fondal. De modo tal que el hecho de que haya coincidencia en este punto no implica que estemos en presencia de una medida cautelar abusiva. Termino porque ya hace 35 minutos que estoy hablando, me pasé 5, pero me tomo 5 más y concluimos. Porque si lo dejo acá, si concluyera acá lo que tengo para decirles, pareciera que está todo bien, vamos para adelante y empezamos a despachar sin ton ni son medidas cautelares de esta naturaleza. Y obviamente esto no es así. Despejada la idea de su inconstitucionalidad y admitida que está dentro del campo de lo posible, hay que ver, bueno, qué elementos la hacen viable. Y desde luego que estamos hablando de medidas cautelares que precisamente por su heterodoxia, por sus intensas proyecciones sustantivas, son de naturaleza excepcional. Entonces, son medidas cautelares y por ello se encuentran sujetas a las mismas condiciones de estimabilidad de toda medida cautelar. Verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela suficiente. Sin embargo, por el grado de peligrosidad que ellas llevan íncito, por ese impacto intenso y profundo en la estructura de los derechos sustanciales del acreedor, se requiere que todos estos elementos, los 3 que acabo de mencionar, se den en grados de singular importancia, entidad, de sustancia. Es decir, estamos hablando de una verosimilitud del derecho muy fuerte, algunos autores hablan de cuasi certeza, un peligro de la demora que no es un peligro común, sino verdadero peligro de frustración definitiva del derecho del deudor, y finalmente, y en mi modo de ver, la cuestión menos tenida en cuenta por la jurisprudencia, es el de la contracautela. Quiero hacer énfasis en esto último y termino. Estamos hablando de medidas cautelares de intensas proyecciones sustantivas. Y creo que no me equivoco si presumo que a mayor afectación del derecho sustancial del destinatario de la cautela, en este caso el acreedor, correlativamente y en la misma proporción se incrementa la peligrosidad de daño. Por lo tanto, mientras más intensa sea la intromisión en derecho sustancial de la medida cautelar, mayor rigor debe haber a la hora de juzgar la contracautela. Bueno, me excedí, pero no tanto. Quedo a disposición de lo como siga el programa, ustedes sabrán. Impecable, Sergio, te agradecemos muchísimo, la verdad que muy clara la disertación, o sea, y muy provechosa de todos los conceptos que diste, así que bueno, un placer y un gusto que hayas podido participar con nosotros, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir el micrófono a todos aquellos que tengan alguna consulta, alguna sugerencia, alguna opinión al respecto. Por lo pronto, igual la doctora Silvia Caruso, no sé si está por ahí, me escucha y quiere reproducir su pregunta, si no yo por las dudas tomé nota de la misma. Ella en realidad hacía un comentario. Silvia, ¿estás por ahí? ¿Querés hacerlo vos misma? A ver si... Bueno, no sé si me escucha, pero por lo pronto te lo transmito yo. Ella lo que nos planteaba en el chat, que pueden dejar las preguntas por ahí si quieren, no hay ningún problema, es qué pasa con respecto a la cuota de los vehículos, ¿no? De los planes de ahorro. Que entiendo que será una problemática que se está replicando en toda la Argentina, en la provincia de Buenos Aires hay graves problemas con esa cuestión. Ella particularmente lo que plantea es que, bueno, claro, que no está en desacuerdo con el aumento concretamente de las cuotas, pero lo que dice que la desproporción en cuanto al aumento y el aumento del dólar es extremadamente desmedido. Entonces, por ahí, ¿qué sugerencia tenés vos, Sergio, para este tipo de situaciones poder resolverlas de la manera más equitativa posible? Sí, bueno, honestamente no sé si soy el más adecuado para esta pregunta, pero puedo intentarlo. Yo creo que no tienen lógicamente una finalidad de lucro, ¿sí?
Quiero decir, no son instituciones pensadas con fines altruistas. Entonces, no puede pretenderse que las entidades que administran este tipo de negocios salgan hechas o pierdan. Está claro eso. El fin de lucro es lícito. Lo que no se puede permitir, en tutela de los derechos de los consumidores, es el abuso de ese objetivo. Y eso aparentemente es lo que estaría ocurriendo. Yo no he tenido participación profesional en ninguna de estas causas, pero las he seguido de cerca porque han despertado mi interés, entre otras razones, por las cuestiones procesales que yo recién les mencionaba. Y aparentemente el mecanismo de actualización de la cuota es perverso. Es perverso porque se sigue un precio del valor del 0 kilómetro que es irreal. Si uno va a querer comprar un 0 kilómetro, paga mucho, o pagaba en aquel tiempo, no sé hoy cómo son las cosas, estamos hablando, esto tuvo su pico de conflicto hace un año más o menos, ¿no es cierto? En aquel momento, como consecuencia del incremento del dólar y del precio de los BI del 0 kilómetro, las cuotas subieron, pero si yo quería comprar un 0 kilómetro y iba con la plata de contado, hacían bonificaciones muy por debajo del precio de lista. Claro. Y eso revelaba la realidad del mercado. Una cosa es el precio que yo uso para fijar el valor del plan de ahorro y otro con el que yo hago las operaciones reales. Exacto. Sabes que acá en realidad le consulté a la doctora Caruso porque ella está sin micrófono, por eso no pudo contestarnos, y en realidad dice que el alcance de su pregunta tenía que ver con el cambio de gama. Es decir, si es posible ingresar o sea, plantear una medida cautelar para solicitar el cambio en ese sentido. ¿Vos ahí cómo lo ves? ¿Qué opinas al respecto? Mira, a ver, honestamente, no conozco el detalle del negocio en función de tal, no puedo Bien. evaluar eso al cambio de rama. Tendría que conocer el contrato, la verdad, Claro, y no. sin duda, sí, sí, cada uno tendrá un alcance distinto. Acá el doctor Nicolás Obeide, que si quiere puede abrir su micrófono sin inconveniente y plantear la pregunta. Nicolás, ¿querés transmitirla vos mismo? Bueno, yo mientras voy leyendo dice, si usted ve con buenos... Hola. Hola, Nicolás, sí, Ahí está, habilité el micrófono. ¿Qué tal? perfecto. Planteale vos si querés al doctor la pregunta, no hay problema. Y no, porque me han hecho varias consultas por el tema de los alquileres, de los contratos de locación. Quería, porque bueno, yo veo ahí una diferencia entre lo que sería un destino de vivienda o comercial del contrato, ¿no? Porque cuando están, en algunos casos, muchas actividades económicas están suspendidas y no pueden usar un local, por ejemplo, quería ver si lo veis viable con buenos ojos o ha escuchado ya algún planteo cautelar por parte del locatario para reducir el precio del alquiler por un plazo cierto o no, sobre todo eso. Claro, en realidad está muy bien la pregunta y es algo sobre el cual he venido pensando y no tengo una conclusión definitiva, pero me refería a esto. La imposibilidad de, digamos, el cautiverio que implica este distanciamiento social preventivo obligatorio ha trastocado la economía de todos o de casi todos. Y acá viene la pregunta, el interrogante que tengo buena sospecha, con certeza. ¿Puedo decir entonces que, dada la masividad por un lado y la calidad imprevisible por otro, la generación de esa situación económica, pero no tanto por el incremento del precio que pudiera experimentado la cosa o el alquiler o el objeto que sea, no tanto eso, porque no necesariamente, como secuela de esto que estamos viviendo, los precios habrán subido, el dólar se ha ido a valores siderales y quizás venga correlativamente a algún proceso inflacionario, pero no me refiero tanto a fijarnos en digamos, cuando la onerosidad sobreviniente no se da por el incremento del precio, sino por el empobrecimiento generalizado e incausado del deudor. ¿Podemos invocar la teoría de la imprevisión? Yo me inclino a pensar que sí. Porque en definitiva de lo que se trata es de que se verifique en el caso una descompensación sobreviniente e inevitable e imprevisible entre pago, capacidad de pago y precio.
Y si por esta misma circunstancia, de manera generalizada, y no porque el azar en alguna medida yo solo haya sido el que me ha empobrecido, ha disminuido la capacidad de pago de la mayoría de la población, y pienso que podría articularse algún mecanismo para permitir que el deudor justifique su mora y pueda salir de esa situación. De hecho, fíjense ustedes que algunas de estas pautas ya se han venido dando, por decir algo. El vencimiento de tarjeta de crédito operados por el mes pasado se impuso a los bancos que a la falta de pago implicaba una financiación determinada que se regía por ciertas pautas en materia de intereses y demás, y plazos muy distintas a las que las tarjetas de crédito tienen previstas en su contrato. Y esto ha sido una forma, y bueno, esa era las posibilidades de pago que resultaban de todo esto que venimos viviendo. Entonces, si está ese derecho sustancial, si está el derecho sustancial a pedir esa equivalencia, ese reacomodar el contrato a esta nueva situación de hecho, necesariamente tiene que venir como correlato una medida cautelar que lo acompañe. Porque de nada serviría que tenga derecho a pedir que el acreedor me espere, o que baje la tasa de interés, o que aumente la financiación, si por otro lado el acreedor me puede demandar y desalojar. De modo tal que cuando termino y gano mi juicio, me quedo sin el negocio, sin la casa. Muy bien. Lucas acá nos plantea si... Ah, no, perdón, le está haciendo un comentario a Nicolás, me parece, ¿no? Llegó a ver tarde los... Bueno, estaba dando una respuesta a su planteo. ¿Querés, Nicolás, Lucas, dar tu opinión respecto de la respuesta que acaba de dar el doctor? No me figura. No, simplemente, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, le quería decir que el 1203 del Código Civil te faculta a rescindir o no pagar mientras no puedes utilizar la cosa, el negocio, si no lo puedes abrir. Eso simplemente, aclarar eso. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Y acá tenemos también una consulta. Sí, dos palabras nomás. En realidad, puede ocurrir que yo no pueda usar la cosa, ¿sí? Por ejemplo, el negocio que no lo pude abrir. Pero pueden darse otras circunstancias donde sí uso la cosa. Pero, por ejemplo, puedo abrir el negocio, pero de hecho, en la práctica, por las circunstancias que estamos viviendo, limitaciones horarias, limitaciones de posibilidades de movimiento de la gente y demás, abro pero no vendo, o no vendo nada, ¿sí? O por otro lado, ocupo la vivienda o cualquier otro local que alquila, aunque no sea con fines comerciales, puedo usar, por ejemplo, pero en realidad no he podido salir a trabajar y razonablemente no voy a poder pagarlo, ¿sí? Entonces, la cosa se complica un poco más con esta cuestión de la onerosidad cuando vemos que puede darse una situación de esta excesiva onerosidad sobreviniente sin que ello implique que yo no haya podido usar la cosa. Sin dudas, y sobre todo en esta época, ¿no? Es lo que está sucediendo muchas veces. Acá también Hernán, que no me figura el apellido, nos comenta si considera que aquellas medidas cautelares que impiden el ejercicio de una acción implican una denegación al derecho del acceso a la justicia. Es una buena pregunta. Bueno, sí, en realidad les mostraría la última parte, tenía acá preparada para hablar con ustedes, estaba referida a precisamente que del contexto de cautelares que yo le mencionaba, qué otros elementos en contra de ellas podía haber y en particular respecto de las medidas cautelares de otros procesos judiciales. Y como bien dice el doctor, hay dos obstáculos particulares de este tipo de medidas cautelares. Repito, cautelares que afectan el derecho a demandar o a impulsar el proceso que ya se promovió. Y se dice que afectan el derecho de acceso a la jurisdicción y afectan la competencia del tribunal ante el cual ya se hubiera planteado la demanda. Son dos obstáculos fuertes y la verdad, si vamos a la doctrina, vamos a encontrar una fuerte posición mayoritaria en favor de esta postura, que niega la posibilidad de estas cautelares. Sin embargo, advertimos que la jurisprudencia se viene haciendo paso a nivel excepcional, pero sin negarlas en términos genéricos, tal como lo acabamos de ver. ¿Y cuál sería el argumento? Dos palabras, el argumento para contrarrestar estos otros dos que acabo de mencionar.
Respecto de la violación del poder de acción, la respuesta es lo mismo que dijimos antes. Toda interferencia en la esfera de derechos sustanciales gravita en los derechos constitucionales de quien recibe la cautelar, ya sea el derecho al juicio previo, el derecho de propiedad. Si a mí como el caso Camacho Acosta, si a mí me están condenando a pagar una condena, a pagar una indemnización antes de la condena, hay una afectación del derecho constitucional de propiedad. Sin embargo, la justificación por cual no habría violación de la Constitución es la necesidad de garantizar otro derecho constitucional, que es el de la defensa en juicio. Más difícil es, sin embargo, escapar el argumento de que cuando suspendo un proceso que ya inicié, estoy afectando, y hay, el juzgado A ordena una cautelar consistente en que el actor no impulse el juicio que tramita ante el juzgado B. Y cuando se da esa situación, se ha dicho que estoy afectando la competencia de este juzgado. Y creo que en realidad, en principio, podríamos darle la razón. De Lázari, por ejemplo, sostiene que no hay afectación a la competencia porque este tribunal A no le está dando una orden al juez B, no, que la orden de no mover, de no innovar en definitiva, está dado contra el sujeto. Es el sujeto que no puede activar el proceso, y no el juez que pierda su competencia. Una postura. Interesante. Sergio, acá el doctor Waldo Sobrino quiere hacerte una consulta, una pregunta. Buenas tardes, Sergio. Muy interesante y la verdad que buenísimo lo que has planteado, especialmente con el tema de la flexibilidad para que la justicia llegue a tiempo. En el ámbito de los seguros, nosotros tenemos algo muy, muy particular, que es para la aplicación de las medidas autosatisfactivas. El artículo 68 de la Ley de Tránsito determina, como si fuera una ley finlandesa, que producido que sea el accidente de tránsito, la compañía de seguros pagará los gastos de sanatorio y de sepelio de manera inmediata. Por lo menos en Capital Federal ello no es lo más habitual. Entonces se suele utilizar las medidas autosatisfactivas que logran ese objetivo de manera mucho más rápida. Atento que está muy cercano a lo que vos has planteado, quería ver cuál era tu concepto de las autosatisfactivas, qué te parecían, cómo las veías. Excelente, sí. Bueno, mira, a ver. Primero una distinción, si se quiere, académica, pero creo que de inmediata implicancia práctica. Es decir, yo soy profesor de Derecho Procesal, me gusta la cuestión, la ciencia jurídica, si quieren, pero siempre con un pie en la realidad concreta. Por eso creo que me incliné por el Derecho Procesal, porque el Derecho Procesal es un hacer, lo veo así. Y entonces, esto que vengo diciendo casi es una pedido de disculpas por esta distinción académica o doctrinaria o teórica que voy a hacer, pero luego van a ver que tiene implicancia práctica. Las medidas cautelares se distinguen de las medidas autosatisfactivas y son sustancialmente diferentes, aunque si sacáramos una foto de ambas parecerían lo mismo o parecidas. ¿Por qué? La medida cautelar es siempre en tributo de un proceso principal. Está destinado a asegurar la eficacia práctica de un proceso, de modo tal que no existe un proceso cautelar autónomo. Siempre está en tributo de un proceso cautelar, proceso judicial principal. De hecho, aquellas medidas cautelares que pueden plantearse antes de la demanda tienen un plazo de caducidad. Esto nos está demostrando, ¿sí? Plazo de caducidad dentro del cual hay que plantear la demanda. No, el concepto de medida cautelar sin proceso principal no existe. Aunque transitoriamente, dentro de esos 10 días, por ejemplo, del embargo preventivo planteado ante la demanda, podamos ver así, por un ratito, una medida cautelar que vive sin su proceso principal. Pero eso, son 10 días. En cambio, la medida autosatisfactiva en realidad es un proceso autónomo, que tiene un proceso autónomo y expeditivo, que tiene por fin simplemente solucionar un problema urgente y en sí cuyo recaudo no sería posible obtenerlo por vía de un proceso ordinario común. Si me permiten, voy a dar un ejemplo que me parece muy gráfico y que creo que sirve para mostrar la necesidad de este tipo de
de medidas que no son cautelares. Y no son cautelares porque son autónomas, no hay proceso principal. Se agotan con su dictado. No recuerdo bien en qué año de alguno de los Juegos Olímpicos, un deportista argentino llega a la Villa Olímpica lleno de ilusiones, como me imagino lo hará cualquier atleta en esa situación, y cuando quiso entrar a la Villa Olímpica se encontró con que no estaba en el listado de deportistas argentinos autorizados para ingresar. Con sorpresa, el atleta se vuelve al país, promueve una medida, un amparo, logra que se le otorgue como medida cautelar con alguna dilación la autorización para entrar provisoriamente vía cautelar a la Villa Olímpica, vuelve al país donde se realizan los Juegos Olímpicos y para cuando llegó su disciplina ya había sido corrida, jugada, en fin, no sé qué deportista es. Lo cierto es que se perdió las Olimpiadas. Es un claro caso en donde el proceso fracasa, pero no porque la sentencia sea justa o injusta, porque llegó tarde, ¿no? Bueno, la medida autosatisfactiva atiende precisamente a situaciones extremas como esta. Es una respuesta urgente, urgentísima, casi policíaca, ¿sí? Pero esto no es por gusto o por placer, sino por la necesidad del caso. Por eso es autónoma, se consuma con su otorgamiento. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está la bilateralidad? Si me están sacando algo a mí por una medida autosatisfactiva y se la están dando a otro, evidentemente hay una violación a la defensa en juicio. Lo que se dice es, hay una alteración del onus o la fatiga de la acción judicial. Mientras que normalmente quien tiene un derecho insatisfecho debe accionar por vía de la autosatisfactiva, se invierte la situación de insatisfacción del derecho. Así, quien tiene el derecho insatisfecho por razones de urgencia, sacia ese derecho, obtiene lo que necesita. Otorgamiento de la autosatisfactiva. Y ahí terminó el proceso, no hay más nada para hacer. Si quien fue destinatario de la autosatisfactiva entiende que se ha violado algún derecho, será él quien promueve la acción destinada a revertir ese cuadro de situación. Pero, sin embargo, al haber satisfecho ya de la pretensión urgente, podremos tramitar un proceso con los tiempos necesarios para que el ejercicio de la defensa se practique. Se discute si es un proceso ordinario, si es un incidente, si la forma de bilateralizar es un recurso contra la autosatisfactiva, bueno. Pero queda claro la distinción que hay entre una medida cautelar, sirviente de un proceso principal, y la autosatisfactiva, proceso urgente, autónomo, que se agota con el despacho de la medida. En el caso puntual de este tipo de medidas autosatisfactivas, y trasladándolo a las normas generales y jurisprudenciales en general, porque al menos no está previsto en el Código Procesal de la Nación, y sin duda no lo está en el Código de Córdoba, yo soy de Córdoba, digo por las dudas, alguien no lo haya sacado ya por la tonada, no está prevista la medida autosatisfactiva tampoco. ¿Qué pienso yo? La aseguradora, por vía de la autosatisfactiva, no tendría más remedio que abonar esos gastos inmediatos, pero luego tendría la posibilidad de revertir esa situación, ya sea con motivo de la defensa que se plantee en el juicio de daños y perjuicios que eventualmente se inicie, o accionando ella para la restitución de esas sumas. Y no está claro qué es accionar, si promueve una demanda autónoma o directamente, sin perjuicio de cumplir con la cautelar, recurrir la medida autosatisfactiva. Si me preguntan a mí y estuviera a cargo de la estrategia defensiva de una aseguradora en este contexto, yo no me arriesgaría en una demanda autónoma, y si creo que no debo pagar, no tengo más remedio que anticipar el pago porque cualquier recurso carece de efecto suspensivo. Pero yo recurriría e impugnaría y haría mis argumentaciones. Si no necesito prueba, haría mis argumentaciones por vía de recurso. Y si requiriera prueba, no tendría más remedio que promover un incidente. Pero no dejaría que quedara así. Hola Sergio, ¿ahí nos escuchás? Ah, porque no se te escucha a vos, te perdimos. Perdón. Ahí estás. ¿Hace mucho que me perdieron?
No, justo en ese instante. Después que dijiste buenas tardes. Sergio, mira, vamos a ir con la última pregunta, porque la verdad que es un tema que es súper interesante, muy convocante, y creo que podríamos estar toda la tarde, pero el doctor Santiago Toribio nos está pidiendo la palabra para hacerte una pregunta. Santiago, si querés habilitar tu micrófono. Uy. Hola Sergio, hola a todos. Muchas gracias Sergio por tu exposición, clarísima, muy buena. Y ahí veo que hay una pregunta también de Gerardo Viramonte, que tiene que ver un poco con el pregunta, o te iba a pedir tu opinión respecto del otorgamiento de las medidas cautelares, porque si vemos los códigos procesales de todo nuestro país, de las distintas provincias, este es un grupo muy federal, todos dicen más o menos lo mismo sobre los presupuestos de las medidas cautelares, sobre el otorgamiento, la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la contracautela. Son todos muy parecidos, pero las decisiones de los jueces a la hora de otorgar las medidas cautelares son muy distintas. Y ahí Gerardo preguntaba sobre, por ejemplo, la contracautela, la fianza profesional, ¿no? Pero yo creo que todos los códigos procesales destacan que es muy importante la función del juez a la hora del otorgamiento de la medida cautelar de merituar los derechos de ambas partes, ¿no? Que no haya un desequilibrio entre ellos, de que se exija una contracautela que tiene que ver con los daños y perjuicios, y muchas veces vemos casos en los cuales un juez otorga la medida cautelar y como contracautela o exige la fianza judicial profesional, como es en Córdoba, de algunos que tiene determinado valor de profesionales de la matrícula, o exige la totalidad del monto del objeto de la medida, y no meritúa, como dicen los códigos, los daños y perjuicios que causaría esa medida. Entonces, por un lado me parece que es muy importante y está en todos los códigos prevista esa función del juez, que a mi criterio, o en mi opinión, es muy distinta en los distintos fueros y jurisdicciones, y por otro lado también estaría nuestra obligación como abogados de también hacer nuestro aporte en ese sentido. Entonces veo unificación de criterios por un lado en los códigos, pero a la hora es donde otorgan la medida cautelar. Perdón, Sí, Santiago, ¿sabés que sí. te escuchó hasta unificación de criterios? No, veo una unificación de criterios en todos los códigos procesales y una disparidad de criterios por parte de la justicia y otorgamiento de medidas cautelares muy libremente en determinadas jurisdicciones sin el análisis de la verosimilitud del peligro en la demora, otorgamiento de cauciones muy dispares, que son el total de la medida cautelar, o sin valorar el perjuicio que puede generar esa medida cautelar, o que nosotros como abogados tenemos que poner nuestro patrimonio por una medida cautelar de alguno de nuestros clientes. Así que te quería, más que nada, es como hacer un comentario y ver tu opinión respecto de eso. Sí, creo que es un temazo en realidad de la contracautela. Fíjense ustedes, mi opinión. El mundo cautelar, a ver, en Argentina la dogmática procesalista está dividida, si se quiere, en dos posiciones en cierto punto contrapuestas, el garantismo procesal y el activismo procesal. De la mano del activismo procesal, que hoy, en mi opinión, es franca mayoría, han venido revolucionando, si se quiere, muchos aspectos del derecho procesal, entre ellos el de las medidas cautelares. En los últimos 20 años se han obtenido cautelares que si cuando yo rendí en derecho procesal en la universidad hubiera dicho que una cautelar podría ser de esa naturaleza, les aseguro que me aplazaban. Es decir, lo que antes era impensable, Camacho Acosta contra Graf y Graf, una condena anticipada, hoy es viable. Y pondero esa evolución, soy más activista que garantista, si se quiere, y creo que ha habido mucho pensamiento, mucha doctrina, mucha idea puesta en esa evolución, y eso es positivo. Siempre mirando la eficacia del proceso y la sentencia útil.
pero creo que se ha descuidado un aspecto fundamental, y es de la contracautela. Hemos mirado demasiado el derecho de defensa del acreedor, del actor, de aquel que normalmente está en riesgo. Sin embargo, hemos descuidado el derecho de defensa del demandado. Y por lo tanto, porque no advertimos que una medida cautelar de esta naturaleza, sin una adecuada contracautela, es obligarle al deudor que firme un cheque sin ningún tipo de posibilidad de retorno. Fíjense ustedes, si analizamos cualquiera de los casos que yo les mencioné ahora, o Camacho Acosta contra Graf y Graf de la Corte, o Pardo de la Corte, no hay casi ni una palabra sobre el mérito que se hizo a la contracautela. Hay un gran discurso, y en buena hora que así sea, sobre lo que es la verosimilitud del derecho, sobre todo sobre el peligro, la demora y la necesidad de una cautelar tan arriesgada, y ni una palabra sobre la contracautela. Si vamos a los códigos procesales, por ejemplo, el Código Procesal de Córdoba, entre los efectos del beneficio para litigar sin gastos concedido, es el de otorgar medidas cautelares sin contracautela. Es decir que, fíjense ustedes cuál es la situación, el demandado que tiene la mala suerte de ser llevado a un juicio, quizás teniendo la razón, y que no va a tener la posibilidad de compensar los costos de su defensa con la condena en costas, porque tiene además un contrincante, el actor, que es insolvente, además, por esa insolvencia debe soportar medidas cautelares sin chance de resarcimiento. Nadie pensó en ese deudor. Ojo, no estoy diciendo que aquel que carezca de patrimonio y por tanto no pueda constituir una contracautela, no pueda obtener medidas cautelares. Lo que estoy diciendo es que sí, no es función del demandado garantizar la defensa en juicio de su oponente. Será el Estado quien de alguna manera debería salir en auxilio y garantizar una medida cautelar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy claro. Son temas muy convocantes y muy interesantes, creo que a todos nos atañen, así que bueno, te agradezco, fue muy clara la disertación, agradezco a todos por participar, como siempre. Pido disculpas si alguna pregunta ha quedado suspendida. Y bueno, y les recuerdo que el jueves a las 19 horas tenemos el doctor Hernán Piazza con ART y todas las cuestiones de la comisión médica, así que bueno, va a ser lo último, quien se dedique a ese rubro me parece que va a estar más que interesantes. Y les hago extensiva una invitación que pusimos en el chat del doctor Waldo Sobrino a una clase de seguros, el que se quedó con ganas de un poquito más, ahora a las 18:30 en el ID 890 46 11 8503. Así que bueno, Sergio, muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias a todos en general por haber participado y los esperamos el jueves. Un beso grande. Gracias.